Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con lo que comentábamos en la sesión pasada. Estábamos hablando acerca de la teoría y el modelo pedagógico que nos propone María Montessori, una de las grandes pedagogas de lo que es la educación y que sustentan a la educación actual. Entonces, pues hablábamos de lo que para ella era el niño, hablábamos de sus propuestas de un ambiente preparado, de materiales adecuados a los niños. Ustedes comentaban las características que debe tener el aula para que el niño se sienta motivado, atraído y además donde se le deja la libertad para que pueda aprender. Así que déjenme retomar por aquí el documento del cual estábamos hablando precisamente la sesión pasada para continuar, terminar de hablar acerca de María Montessori. Denme un minutito, no, ya está por aquí presentándose. Permítanme tantito. Entonces, hablábamos precisamente de Montessori, nos quedamos con lo que era, bueno, reformar un poquito, pero estábamos hablando, permítanme que se regrese aquí un poquito, que ella nos hablaba de los planos de desarrollo por una parte, pero también nos hablaba de la evolución que hay para los niños y nos pone unas etapas en las que el niño evoluciona y se desarrolla. Entonces, permítanme. Hablábamos todo lo que eran los materiales, lo que era su metodología, basándose, hablábamos de los planos precisamente, nos quedamos de los planos, en los planos. Los planos, o estos planos de desarrollo que propone Montessori, que comienzan desde el nacimiento, con el nacimiento hasta los 6 años, y que se caracterizan, cuando el primer plano por lo que es la mente absorbente del niño, ¿sí? Donde dice Montessori que el niño es como una esponjita que absorbe todo. Todo lo que le demos, bueno o malo, el niño lo va a aprender, lo va a absorber. ¿No? El segundo plano, que va de los 6 a los 12 años, donde ya el niño utiliza una mente con mayor raciocinio, más razona más, de acuerdo al explorar a las experiencias que va teniendo, ¿no? Y el tercer plano, que va de los 12 hasta los 18 años, donde aquí los adolescentes pues ya se vuelven más humanistas, ya entienden mucho mejor y contribuyen a la sociedad algo. Así que este último este desarrollo, plano de desarrollo de los 2 a los 18 años, nos habla mucho de esa parte humanista, mientras que el último plano que menciona va de los 18 a los 24 años, aquí es donde ya el adulto, dice Montessori, tiene una mente especialista apropiándose de su propio lugar en el donde todos los conocimientos que ha adquirido durante su proceso educativo son los que va a poner en marcha en la sociedad en la que se está desarrollando. ¿Sí? Continuando con Montessori, del que hablaban ustedes dentro del aula, precisamente, algo que estábamos comentando, que deben de ser los materiales concretos. ¿Concretos a qué se refiere? Que sean reales, ya que estén diseñados específicamente para los niños. Así que ella decía que estos materiales sean diseñados de manera científica, con bases sustentables, para que los niños puedan generar experiencias de aprendizaje a través de usar estos, ¿sí? Además, aquí estos materiales siempre deben de ser manipulables y estar al alcance del alumno, porque así le van a desarrollar sus capacidades de pensamiento. Por otra parte, Montessori también decía que estos materiales tienen que ayudar a los niños a investigar y explorar de manera individual e independiente. Recuerden que en las escuelas Montessori o la metodología Montessori lo que deja es que los niños estén en libertad, tengan esa libertad de elegir sus materiales, esta libertad de poder trabajar como ellos desean para generar estas experiencias y que les deje un aprendizaje. Ajá. Y estos materiales también deben de tener un control de error. Es decir, que al equivocarse con el uso de estos materiales, al tener experiencias que sean error, el error no lo van, Montessori no lo toma como algo malo, sino al contrario, Montessori dice que los errores son parte del proceso de aprendizaje, son experiencias que nos ayudarán a mejorar y con esto generar una actitud positiva en el alumno y así seguirá con este interés por aprender, ¿no? De eso nos habla Montessori como parte de sus materiales concretos. Ahora bien, Montessori también pues recuerden que todo lo que hemos hablado anteriormente para Montessori el adulto es una guía. El docente no es el que está dándole todo al alumno, simplemente apoya al alumno. Entonces,
Para las Montessori, las maestras son guías, solamente se encargan de observar que cada niño realice sus trabajos, apoyarlo en sus necesidades, desarrollarle sus capacidades, generarle intereses y pues ofrecerle oportunidades inteligentes para que tenga esta oportunidad de seguir aprendiendo. Sí, entonces Montessori dice que el aula es una pequeña comunidad y el docente son tienen la oportunidad de ver videos en YouTube de cómo es el trabajo de las maestras Montessori, pues van a ver que realmente son maestras que no son como lo conocemos normalmente, que estamos con los métodos actuales, que estamos ahí junto al niño y queremos estar siempre con ellos, no. Las maestras Montessori van a dejar en la libertad de que el alumno aprenda, sí, aprenda, perdón. No les pongo un video porque, pues bueno, por derechos de autor, no, como estamos subiendo información a YouTube, no puedo utilizar música o videos que sean propiedad de otros autores porque no me permite la reproducción de mis videos. Entonces, pues bueno, les encargo que por ahí chequen el trabajo. De hecho, ya les comentaba desde las clases pasadas, el trabajo de los docentes bajo la escuela Montessori, ¿no? Otra parte de lo que hablaba Montessori del adulto es que solo va a intervenir a medida que el alumno lo requiera, lo desarrolle, es decir, conforme se vaya siendo más independiente, autosuficiente, que desarrolle su autoaprendizaje, de alguna manera el docente ya no va a estar tanto con él, pero se le debe permitir al alumno que actúe por sí solo, que piense y se le va a dar esa confianza para que él pueda trabajar y además de que él se autodiscipline para su aprendizaje. Así que dentro del aula Montessori también estas guías, estas maestras, no dan premios ni castigos, ¿sí? Aquí la satisfacción es interna y surge del niño, es decir, a partir del trabajo que desarrolla el niño solito se siente satisfecho o no con lo que está realizando. Así que, de acuerdo a Montessori también, cuando cada uno de los niños ha pasado por diferente desarrollo evolutivo, que está listo para una lección, pues la docente le dará las herramientas para nuevas experiencias de acuerdo a otra etapa evolutiva. Así que cada semana, dicen, el alumno debe confeccionar ciertos objetivos que debe ir cumpliendo y a partir de eso se suministra el tiempo, materiales y demás para que el alumno pues los pueda cumplir. Pero si se dan cuenta, Montessori dice que el niño es el responsable de su aprendizaje y de su desarrollo. El docente es solo una guía que lo va a estar apoyando constantemente, pero que no le va a dar todo. Ahora bien, hablábamos de lo que es estos planos de desarrollo de acuerdo a Montessori, pero también les propone estas etapas de acuerdo al currículum Montessori, es decir, a cómo se van a desarrollar. Entonces, en el primer periodo, el primer punto, que dice aquí desde el nacimiento hasta los 3 años, que va de los 0 hasta los 3 años, el niño dice que Montessori, aquí el niño, dice Montessori, desarrolla un embrión espiritual, ¿sí? Donde se desarrolla su esfera psicológica, ¿sí? Y esta esfera psicológica se va a unir a la física, que ya de por sí se encuentra presente. Así que aquí es donde se empieza a dar esta mente absorbente de lo que ya decía, cómo el niño va a incorporar experiencias a través de lo que vive en sus contextos y que muchas experiencias, hay muchas experiencias que los niños van a asumir y como yo les decía, buenas y malas, pero que van a absorber. Por eso Montessori hace pues esta metáfora de cómo los niños parecen que tienen una mente absorbente, como esponjita. Ajá. Entonces se incorpora todo lo que son emociones, imágenes, lenguaje, cultura a través de los sentidos. Hay pues se genera todo lo que es lo sensorial y que los hace adquirir esta serie de experiencias, ¿sí? Así que también en este periodo se concentra mucho en el desarrollo del lenguaje, del habla. ¿Por qué? Porque aquí el que el niño aprenda a comunicarse le va a dar una mayor, pues, independencia dentro del aula. Bueno, chicos, perdón.
De los 3 a los 6 años, dice Montessori que el currículo se divide en 4 áreas de trabajo, lo que es la vida práctica, ¿sí? Donde se ponen actividades donde los niños pues van a poder desarrollar tareas, todo lo que aprenden dentro del mundo práctico, así para la redundancia prácticamente. Si a través de este trabajo práctico que tienen, pues los niños podrán desarrollar todo lo que es su voluntad, su disciplina, la capacidad de concentrarse y la confianza en sí mismos. Otro punto es lo sensorial. Todo se recoge a través de los sentidos. Toda la información que el niño aprende es a través de los sentidos. Es sensorial, gusto, tacto, olfato, oído, y la vista, recogen información que se vuelven experiencias y que se vuelven aprendizajes y también cambios conductuales. Entonces aquí este punto es importante porque los sentidos son las herramientas que permiten al alumno de alguna manera encontrar una relación con todo lo que están aprendiendo. Otra parte es el lenguaje. Yo comentaba del lenguaje y eso es muy cierto. El lenguaje les va a ayudar a ellos a poder comunicarse, a expresar lo que sienten, a expresar lo que piensan y a usarlo de alguna manera inteligentemente para aprender. ¿Sí? Entonces aquí es importante el lenguaje, no solamente el habla, sino también el escribir, porque el niño va a escribir a través de aprender el proceso de lectoescritura, sus emociones, sus pensamientos, sus necesidades, sí, entonces es importante. Y no solamente Montessori le da énfasis a lo que es, por ejemplo, el aprender a escribir como parte del español, no, sino incluye otras actividades donde el niño involucra lenguaje, como lo son la parte de artes, la parte de las matemáticas, la parte de lo que es en todas las áreas prácticamente que ve el niño, pues va a poder desarrollar lo que es lenguaje, ¿no? Entonces, eso es importante. Y no solamente el lenguaje, sino también las sensaciones y también puede poner en práctica, ¿no? Entonces, es cómo va a haber estas áreas de trabajo. De los 6 a los 12 años, pues bueno, aquí de acuerdo a Montessori, ya el niño de 6 a 12 años, pues va a desarrollar ciertas habilidades, ciertos conocimientos que tienen que ver con una visión histórica y evolutiva e integrada. Así que aquí se les van a dar lecciones para despertar la imaginación, la curiosidad y la admiración por la capacidad creativa e innovadora del espíritu humano. Todo esto, chicos, todo esto que estamos hablando, de estas características, las tienen que enlazar, se tienen que enlazar en el currículum para poder desarrollar los contenidos y que puedan adquirir los aprendizajes y lo vamos a ver inmerso en lo que los niños aprenden dentro de las escuelas. ¿Sí? Entonces, por eso es que hablamos de currículum. Recuerden que el currículum es lo que se va a enseñar, todo lo que llamamos temas, materias, eso se llama currículum y tienen que ir relacionado. Ajá, que serían estas etapas importantes para ella de desarrollo en la escuela. Ahora bien, por último, para finalizar con Montessori, pues bueno, tenemos 9 principios básicos de los cuales hemos hablado precisamente durante hace dos sesiones de Montessori. El respeto a la naturaleza del niño, y ya sabemos que el niño hay que dejarlo ser niño, que el niño tiene unas necesidades, unos intereses, no es un ojo en blanco, tiene una capacidad para aprender y tiene mucha curiosidad, juega, manipula y Montessori dice que hay que darle la libertad para que él se exprese y a partir de esto pueda aprender. La mente absorbente, ya dijimos, el niño absorbe todo lo que le demos, bueno o malo, lo va a aprender. Es como una esponjita que todo absorbe. El alumno es participante activo de cursos de enseñanza-aprendizaje, también lo que estábamos mencionando hace un momento. Aquí el alumno se vuelve activo en su proceso, es partícipe, es solito, de alguna manera está formulando sus estrategias para aprender, de alguna manera tiene esa libertad y responsabilidad de aprender, sí, porque queda en él. Para esto se le debe de dar un ambiente preparado, las aulas le deben de proporcionar al alumno los materiales, deben de tener luz natural lo más posible, materiales al alcance, todo de acuerdo al grupo, por ejemplo, que estemos dando para que
y estos factores influyen de manera positiva en el aprendizaje del alumno. Otra de las características, la autodisciplina interna, ya dijimos que aquí no hay premios, no hay castigos, más bien queda la recompensa en cada uno de los alumnos al tener esta autodisciplina para poder aprender. Otro aspecto importante es que esta teoría hace énfasis en los ritmos y estilos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cada alumno es distinto y no todos aprenden de la misma manera, así que es importante. Los periodos sensoriales ya vimos que se basa mucho en todo lo que es todo lo que son las sensaciones, ¿sí? Y aquí entonces hay que respetar de acuerdo a los rangos de edad, ¿sí? Para que esto nos ayude con mayor facilidad a adquirir aprendizajes, conocimientos, habilidades, ¿sí? Que necesita el alumno. Un material multisensorial, material que desarrolle los sentidos del niño. Ya hablábamos de las características que deben tener los materiales de acuerdo a Montessori, ¿sí? Que sean en madera, que tengan colores vistosos, que tengan texturas, ya vimos que se trabaja con sensibilidad, que las figuras geométricas se presenten en dimensiones, en fin, todas estas características. Y pues acuérdense que otro de los puntos es que el papel del docente se centra en un guía. El docente apoya al niño en todas sus necesidades, pero no les da todo, pero sí debe propiciar que el niño tenga esa capacidad, más bien que tenga el interés por estar en la escuela, obviamente, por los temas, por estudiar y ayudar al niño a que le dé solución a todos los problemas que pueda. Esto sería, en manera general, lo que es Montessori. Algo que les quiero comentar, chicos, es que, bueno, antes que nada, espero que hasta aquí nos quede claro un poquito la teoría de Montessori, muy importante, que vamos a ver hoy en muchos de las escuelas. Es importante recalcar, chicos, que todas estas teorías que hemos visto desde Rousseau hasta Montessori y los que nos faltan, cabe destacar que como tal no vamos a encontrar todo lo que nos dicen, toda la metodología, todos los puntos de sus teorías los vamos a ver en lo que es los documentos de los libros de texto en un aula y lo demás. No, realmente si ustedes se ponen a analizar incluso cómo les enseñaron, cómo eran sus aulas y demás, podemos encontrar elementos de cada uno de estos autores. Podemos encontrar algo de Montessori, algo de Rousseau, algo de Pestalozzi, ¿sí? Inmersos en lo que son la educación actual. Por eso yo les decía que estos autores son relevantes porque son la base de la educación. Se retoman sus puntos más relevantes para seguirlos conservando dentro de la educación, en la formulación de los planes y programas, en las teorías pedagógicas que sustentan esos planes y programas, en la manera en que trabajamos los docentes en aula, en la manera en que se presentan los materiales, en que se distribuyen los espacios en el aula. Podrán ustedes ir encontrando, si le van relacionando, pues elementos de cada uno de los autores. Bien, por otra parte vamos a ver a lo que es el siguiente autor, muy relevante también, que va a ser, vamos a ver, permítanme aquí, vamos a ver a este señor muy importante que se llama Ovide de Crowley o Ovidio de Crowley, como ustedes lo pueden encontrar en diferentes documentos. Bien, vamos a comenzar por acá con de Crowley, con la teoría de Crowleyana. Vamos a ver de qué se trata este otro autor, que también lo vamos a ver reflejado en las siguientes características de las escuelas actuales. Ahora bien, también algo que ustedes pueden irse dando cuenta es que nuestros autores que estamos viendo, si se dan cuenta, retoman un poquito de los autores anteriores y entonces se van basando en lo que dicen, ellos mejoran, proponen otras cosas, por eso es que vamos a encontrar mucha relación en ellos. Bien, vamos a empezar con De Crowley. De Crowley, pues es un personaje que nace en 1871 y muere en 1932, perdón, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Bien, fue biólogo, pedagogo y educador belga y en 1907 fundó su escuela en Bruselas, la de Collet de El Hermitage, que es su escuela. Algo que propone de Crowley, que ahorita vamos a hablar, pues va a ser el método global de lectura y la globalización de la enseñanza. Bueno, vamos a poner un poquito sus mayores aportes son precisamente este método global de la lectura y globalización de la enseñanza. ¿A qué se refiere? Pues que de Crowley dice que el niño
no ve el mundo en partes, se lo ve como un todo. Entonces había que globalizar y ese mundo después ponérselo en partes. Y cuando él habla del método global de lectura, es este método que se usa hoy en las escuelas, donde al niño no se le enseña por sílabas, como muchos de nosotros aprendimos. Primero nos enseñaron cómo suena la L, luego cómo suena la A, y luego si juntamos el sonido de la L con la A, nos formula la sílaba la, ¿no? Pero que si además yo vuelvo a formar otra sílaba con la L y la O, y O, dice lo, y que si yo junto la y lo, dice la, lo. Ahí yo no es, yo estoy yendo de las partes de una palabra para poderla formar. Y de Crowley dice que no, que había que empezar al revés. Enseñar a los niños por palabras para llegar a que ellos entiendan los componentes de las palabras vocales, consonantes, cómo se forman las sílabas y por qué se forman las palabras. Tiene mucha relevancia en la educación actual. Muchos de los niños hoy aprenden bajo este método global de por palabras. De hecho, ustedes lo van a ver así, ya casi el método silábico se supone está prohibido, pero aún muchos profesores lo siguen utilizando. ¿Por qué? Porque no quiere decir que todo lo que nos proponen de pronto vaya a funcionar. Recuerden que son las propuestas de cada autor. No significa que porque Miguel aprendió con sílabas, pues Citlali también lo va a hacer con sílabas, ¿no? A lo mejor Citlali sí le funciona más el de palabras, a ID, ¿sí? A Isa a lo mejor lo aprenden por palabras, mientras que los demás por sílabas. Entonces esto va a depender también de otros muchos factores. Entonces por eso es que Crowley habla de esta globalización de la enseñanza, empezar por mostrarle todo al alumno y de ahí las partes que lo componen. Entonces, es parte de la escuela nueva, como todos los autores que estamos viendo, sí, y es parte de la pedagogía científica. ¿Por qué? Porque todo lo que nos dice de Crowley pues, lo está basando en estudios que él previamente hizo y que sustentan a su teoría. Así que se basa en la observación y en la experimentación y obviamente hay una medida psicopedagógica de los fenómenos educativos que se están analizando. ¿Qué nos propone de Crowley? Pues bueno, de acuerdo a lo que él hizo como investigaciones, dice que las maneras de enseñar y de aprender de los alumnos deben de ser flexibles, es decir, se deben de ir adecuando a las características de nuestros alumnos. Así que es un modelo positivista y racionalista positivista porque se muestra precisamente positivo ante todo lo que propone y lo que puede generarse con los alumnos, y racionalista porque obviamente se basa en la razón. Así que de Crowley le da una gran importancia a la naturaleza, y basándonos en esta naturaleza, en esta parte biológica, de Crowley decía que debemos de respetar al niño. Igual que muchos autores que ya hablamos, es respetar al niño en sus características de niño para que él se pueda integrar mejor posteriormente, después a un medio social. Así que el niño, dice de Crowley, es susceptible y por tanto resulta necesario que la escuela responda a sus condiciones biológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño no debe de adaptarse a la escuela, sino la escuela se debe de adaptar a las necesidades del niño, a sus intereses, a lo que a él le importa. Eh, no pensar que la escuela va a formar adultos chiquitos, como lo hemos hablado siempre, no pensar que el niño tiene que llegar a la escuela, adaptarse a un maestro, a una forma de trabajo y demás. No, es el maestro, es la escuela, son los materiales que deben ser flexibles, son los métodos, son el currículum, todo que se debe de adecuar al niño, a sus características. Entonces, para de Crowley decía que la escuela debe ser una ciudad jardín en miniatura. ¿Por qué? Porque en esta escuela el niño debe de encontrar un estímulo social, ¿sí? Que la familia no le permite. ¿Por qué? Porque va a haber ciertas normas que van a hacer que el niño no se pueda desarrollar como es un núcleo social más amplio, como se le muestra en la escuela. Perdón. Uno de sus principios básicos, y este es el más relevante, es que la escuela es para la vida y por la vida. ¿A qué se debe esto? Que todo lo que la escuela le brinde al niño es porque le va a ayudar durante toda su vida para hacer
mejor persona en su contexto social, para ser mejor en cualquier ámbito. Entonces es para la vida y por la vida le debe de servir. No lo vamos a llenar de conocimientos que no le van a ser útiles, que no tienen que ver. No, no, no. Todo lo que se está dando es para que le sirva en algo. Así que también hay un principio de libertad. El niño debe de ser libre. Y bueno, de Crowley también dice que, permítanme, por favor, permítanme, ay, ya se me cerró. Déjenme recuperar otra vez. Lo que pasa es que, bueno, aquí está. De Crowley decía que al niño o toda la escuela, toda la educación se debe de partir de los intereses que el niño muestra, ¿sí? Y a partir de esos intereses, obviamente, el niño va a ser mucho mejor. Así que Crowley dice que el ambiente que se debe de organizar para que el niño aprenda debe de ser motivante, debe de mantener esos intereses y esa necesidad de aprender del niño. Algo muy relevante y que vamos a ver reflejado también en la educación actual es que es uno de los autores que propone que las aulas deben de ser lo más homogéneas posibles. Homogéneas quiere decir con alumnos de características similares y grupos de entre 20 y 25 alumnos en cada clase. No más y no menos, que un docente pueda atender de 20 a 25 alumnos. Si ustedes se dan cuenta, es lo que estamos manejando en la clase, en los grupos actuales, ¿no? Por ejemplo, en educación básica, en educación preescolar, primaria y secundaria, y también homogéneos, es decir, que presentan las mismas características, la misma edad, casi mismas condiciones, en fin, similares en mucho, y además son mixtos, niños y niñas. Esto va a ser algo que ayude, ¿sí? ¿A qué? A que aprendan mejor. Porque acuérdense que él decía que este va a ser un grupo social que va a ayudar más al niño que incluso a la familia. Entonces, de Crowley decía que la escuela debe de ser activa y debe de permitir al niño que muestre sus inquietudes y además jugar. De Crowley le va a dar un gran énfasis al juego y ahorita vamos a hablar de eso. Así que, de acuerdo a De Crowley, lo que es el currículum, lo que son la manera de enseñar, debe de partir de lo que es la globalización. Mostrar el todo al alumno y después ir explicando por partes ese componente del todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice De Crowley precisamente que los alumnos tienen un conocimiento global de su realidad. ¿Cuáles son los fundamentos de su teoría? Pues bueno, ¿cuál es la función social de la educación? De acuerdo a De Crowley, la educación lo que va a hacer es que integre al niño a su medio social. Todo lo que aprende en la escuela le debe de servir al niño para que se integre mejor a su sociedad, sean las herramientas que le permiten ser mejor en esa sociedad y además le permitan apoyar esa sociedad en la que está. ¿Cuál es el concepto de educando que tiene De Crowley? Pues bueno, como ya vimos, es un ser biológico que se adapta evolutivamente a los cambios del entorno. Entonces, por eso es que la escuela se debe también de adaptar al alumno. Así que se debe respetar esta evolución propia de los niños. El papel de la escuela, pues bueno, la escuela es un sitio donde el niño puede aprender cosas positivas y negativas, así que es un sitio humano, como lo dice De Crowley, y un sitio donde él pues va a hacer que los niños se integren posteriormente mejor a sus sociedades. Los valores para De Crowley son que el principal valor que él tiene pues es la libertad. Siempre hay que dejar al niño libre para que aprenda, ¿sí? Y a partir de esto desarrolle su pensamiento, desarrolle un punto de vista, sea mejor en sociedad, en fin. Su metodología, pues bueno, hablamos de la metodología, ya lo hablamos hace un poquito. Aquí va a ser de acuerdo a la edad, al nivel de desarrollo, ritmos de aprendizaje que presentan en cada. Entonces, va más por grupos sí heterogéneos en estas características, pero homogéneos, que presenten casi la misma edad, lo demás. Recuerden que todos los demás autores, incluso Montessori, Pestalozzi, Rousseau, ellos nos hablaban de lo que era mezclar diferentes edades, por ejemplo, niños de 5 trabajando con niños de 15 y así, ¿no? Años, perdón. Entonces, eso es algo que hay en los demás autores. Para De Crowley no, dice que deben de ser grupos que tengan
Sí, diversidad de características, porque son aulas diversas, pero también con características muchas en común, como la misma edad. Por eso, por ejemplo, vemos que en nuestras escuelas actuales, el grupo de cuarto año, pues es un grupo que oscila entre los 9 y 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, son todos los niños que están ahí de cuarto son en esa edad, en ese rango de edad, con ciertas características más en común que los van a hacer homogéneos, pero también que ya dentro del aula se vuelven heterogéneos con todas las características que tienen. Otro de sus principios metodológicos son valorar los intereses de los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque se debe de partir del interés, de lo que el niño quiere aprender. Así que a partir de esto, de sus intereses, él desarrolla los centros de interés. Los centros de interés son las escuelas, estos centros que él formula. ¿Y por qué de interés? Pues porque el niño va con interés a aprender y ese interés se debe de conservar a la hora de enseñar. Entonces se vuelven centros de interés. Para él la globalización dice que pues el niño no es analítico sino sintético, o sea, no analiza de las partes para formar un todo, sino que sintetiza del todo a las partes, ¿sí? Así que por eso hace este método de globalización. Y sería su primer principio pedagógico para que el niño pueda entender. Es como él propone su metodología. Esto es en base de Crowley, ¿eh? Así que a partir de este concepto, pues es como también se formulan los centros de interés. Rescatar los intereses que tiene el niño, aprender de lo que a él le interesa, de sus necesidades y de ahí replantear todo. ¿Sí? Por eso es que decía que la escuela debe de adaptarse, no el niño a la escuela, sino la escuela al niño. Los centros de interés, pues bueno, los centros de interés son esta técnica, son estas escuelas y aquí lo que se pretende es que en base o en torno al niño se le presenten diferentes estrategias para que él pueda aprender, pero basándonos en tres etapas importantes: observación, asociación y expresión. ¿A qué nos referimos con observación? Esto es con todos los aspectos sensoriales, las experiencias sensoriales que recoge el niño y que se refuerzan, ¿sí? Entonces aquí hay una observación. Asociación porque se deben relacionar estas experiencias sensoriales con lo que de alguna manera está aprendiendo y las cualidades. Ahora bien, cuando hay un conocimiento aprendido a partir de observar, de asociar, pues va a expresar que ha aprendido. ¿Y cómo lo va a expresar? Pues mediante un lenguaje oral, mediante un lenguaje escrito, a través del juego, a través de los gestos, donde va a mostrarnos lo que está aprendiendo, ¿sí? Por ejemplo, en el juego, cuando un niño está aprendiendo a sumar, ¿no? Cuando, por ejemplo, observa, tiene estas secuencias de observación, se formula un nuevo conocimiento, lo asocia. Vemos que, por ejemplo, si pues, el niño se pone a jugar a la tiendita, si el niño ya aprendió sumas dentro de la escuela, pues lo va a reflejar en el juego de la tiendita, va a ser sumas. Ahí vemos la manera en que está expresando lo que está aprendiendo. Entonces también vemos cómo podemos observar cómo a través de experiencias se formula un nuevo conocimiento que asoció y que después puede expresar. Por ejemplo, ¿no? Y así como eso, muchos conocimientos. Permítanme aquí estos anuncios. Entonces, de acuerdo a los centros de interés, ¿sí? Adquirir un nuevo conocimiento, pues está representado por una etapa de observación directa de los objetos y hechos, ¿sí? Una segunda de asociación en el tiempo y en el espacio y una tercera de expresión concreta o abstracta, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Se generan experiencias, se asocian con otras experiencias para generar conocimientos y se expresa lo que se ha aprendido. Yo les comentaba hace rato que para De Crowley el juego tiene una gran importancia y eso es muy cierto. Para De Crowley es importante. ¿Por qué? Porque según De Crowley el juego es una alegría para los niños y es a través del juego donde nosotros vamos a poder ver que el niño asocia todo lo que le estamos enseñando con su desarrollo infantil. Por eso es importante el juego. Los niños siempre van a jugar. Siempre, siempre, siempre es algo importante de ellos el juego y el juego es esa representación que tienen de todo el contexto en el que viven. Así que el juego es importante porque de acuerdo a Crowley, este favorece el desarrollo de sus funciones mentales, los inicia en ciertos conocimientos
y les da esa característica de libertad y espontaneidad, ¿sí? Entonces, obviamente también genera otros puntos cognitivos como son la atención, retención y comprensión de la información a través del juego. Entonces, todo eso que a veces nosotros vemos que el niño juega, que para nosotros pareciera que no tiene un chiste ni nada, realmente a veces para el niño es una experiencia de aprendizaje o está reflejando lo que está aprendiendo, ¿sí? Según The Crowley, pues existen varios tipos de juegos, juegos visuales motores, es decir, visuales motores porque aquí lo que va a hacer es mantener vista, pero también movimiento, por eso son visuales y motores. Juegos motores y audiomotores, implica motricidad, pero también audición. No sé, por ejemplo, se me ocurre un juego motor y que implique audición. No sé si yo pongo a jugar a los niños a la rueda de San Miguel. Estaban escuchando, pero también realizando los movimientos que se les pide. Juegos visuales, ¿no? Aptitudes sensoriales, no sé, se me ocurre el juego, un juego visual, ¿cuál podría ser? Hay muchos juegos de mesa en la actualidad que tienen que ver con visión, caras y gestos, mímica y todo eso, ¿no? Esos, por ejemplo. Juegos relacionados espaciales, es decir, que hacer con la orientación. Entonces se me ocurre un juego que también tiene que ver con sensaciones, con visión, ¿no? La gallinita ciega, ¿no? Por ejemplo. Juegos de asociación, aquí donde el niño relaciona lo que aprende. Esto lo vemos a través de lo que demuestran en muchos juegos de imitación. Asocian lo que están viviendo con las nuevas experiencias. Juegos de deducción, donde el niño tiene esta capacidad de deducir propiamente, de abstraer y generalizar. Juegos didácticos, y en los juegos didácticos, un juego didáctico, chicos, es porque tiene una intención educativa, una intención de enseñar algo, de hacer que el niño aprenda algo con ese juego. Entonces, de aquí vamos a encontrar juegos de aritmética, temporales, lectura, de gramática. Eso quiere decir que muchos de los juegos que nosotros vemos de asociación, de deducción y demás, que vamos a encontrar, tienen un punto didáctico, si se les da ese enfoque, no todos los juegos, pero si los utilizamos con una finalidad de que el niño aprenda, estamos utilizando el juego de manera didáctica para enseñar algo. Por lo tanto, para De Crowley, eh, todo lo que son los juegos, todo lo que nos presenta son muy importantes en la educación actual. Sí, ¿por qué? Porque esto hace que el niño pueda tener experiencias y vamos a ver varios de estos elementos encontrados en la educación actual. Así que el juego es muy diferente a la manera en que lo ve un adulto y lo que ve un niño. Para el niño, el juego significa gran parte de su vida. Lo hace cuando come, cuando hace una tarea, cuando anda de paseo, cuando está caminando, cuando tiene sueño, cuando haga lo que haga, el niño siempre va a estar jugando. Es algo que dice De Crowley. Y nosotros los adultos, pues ya no jugamos, ¿verdad? Se nos hace algo aburrido y demás. Incluso cuando un niño nos invita a jugar, lo vemos como que hay que estrés, jugar, que estrés, y no, para el niño es la manera en que refleja todo lo que está aprendiendo, todo lo que ve del medio, todo lo que observa y lo refleja en esos juegos. Pongan atención a los pequeños, incluso retrocedan ustedes un poquito su memoria y vean que eso es la importancia del juego. Entonces, De Crowley pues dice que utilizar el juego para que el niño aprenda. Si es algo que el niño hace constantemente, pues hay que dejarlo jugar, obviamente, pero hay que hacer que ese juego se vuelva educativo, que le deje algo. Bien, chicos, esto sería de Crowley, espero, y de Montessori, espero que nos quede un poquito claro. Cualquier duda, ya saben, comuníquense, por favor. Estamos en contacto, les dejo la bibliografía. El documento se ve así porque son de una presentación que hice y que es lo que les iba a pasar, y de pronto vi este documento en Word porque es lo que les mando en PDF, pero son diapositivas, ¿eh? Entonces, chicos, pues me dio mucho gusto saludarlos, cuídense mucho, que estén bien y estamos en contacto para cualquier duda que tengan ustedes. Que tengan un bonito día.